Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Hoy día estamos a 30 de abril. Hemos quedado el día, ya la sesión anterior de que la práctica calificada número uno va a ser el día de mañana, sábado, a las 7 de la noche. Yo me había olvidado de que mañana sábado es el 1 de mayo. Si ustedes están de acuerdo, podríamos modificarlo para el domingo a la misma hora. Pero a ver si está José por ahí, simplemente me confirman eso. Yo no tengo problema de hacerlo para mañana a las 7 de la noche, pero sería mejor para mí el día domingo. Había olvidado de que es 1 de mayo y si bien estoy encerrado en casa, no deja de ser 1 de mayo, ¿no? Así que José, ¿me respondes dentro de un rato? Si es que estás, si es que estás por ahí. A ver, vamos a ver. Sí, ahí está José. Entonces, por favor, me confirma si está bien, si no lo manejamos igual el día sábado, ¿eh? Ya sábado a las 7. Preferiría domingo a las 7. Me confirmas, José, a lo largo de esta reunión. Muy bien, lo que tienen ahí entonces es, estoy en modo estudiante, ¿no? Y ustedes pueden ver, bueno, ya conocen de que acá están las sesiones virtuales separadas ya. Y tenemos la que está destacada, que es la parte de utilidad que hoy día terminamos y hoy día, en lo posible, vamos a presentar la idea de lo que es el óptimo del consumidor, ¿no? Para que ustedes ya la próxima semana empecemos a trabajar fuerte con este tema. Ustedes están viendo acá los trabajos en salones, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo vamos a dividir en grupos de 6 para que realicen trabajo. Podrían, si quieren, echarles una mirada desde ahora, pero la idea es trabajarlo esto de 1 hora más o menos. ¿Okay? Vamos a dejar de compartir esto y vamos a pasar ahora a nuestro mapa. Okay. Habíamos trabajado ya todo el tema de la función de utilidad, el tema de la gráfica y la función de utilidad, que era amplio, ¿no? Porque nos permitía hacer la tipología y dejamos pendiente el tema de la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Eso lo dejamos pendiente. Entonces vamos a empezar con esta parte de la tasa subjetiva de cambio. Ahí habíamos visto dos cosas, ¿no? La utilidad marginal y lo que se llama la tasa subjetiva de cambio. Entonces, yo ya les había señalado a ustedes que soy pedante, ¿no? Entonces, la tasa costo de oportunidad es para mí la TOC, ¿no? Que es la tasa objetiva de cambio, ¿no? Que representa, pues, obviamente, la pendiente de la recta de presupuesto, ¿no? Es la pendiente de la recta de presupuesto, lo cual va a implicar, pues, la tasa a la cual puedo cambiar dados los precios del mercado. ¿Ok? Bueno, esa pedantería la manejo también aquí para el caso de la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Que es la famosa tasa marginal de sustitución entre bienes que aparecen en los libros, ¿no? Y es la pendiente de la curva de indiferencia y que representa la tasa a la cual quiero cambiar dadas mis preferencias, es decir, dada mi función de utilidad. El otro tema que está asociado acá es cuánto cambio
cuánto cambia mi utilidad cuando aumento el consumo de uno de los bienes, ¿no? De uno de los bienes, ese es el otro. Y este es el tema que vamos a trabajar aquí, ¿ok? Entonces, atención con ya lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es, atención, la utilidad marginal del bien uno, ¿no? La utilidad marginal del bien uno. Cosa es la utilidad marginal del bien uno, es la medida, ¿no? Es la medida de variación en el nivel de utilidad a consecuencia de la variación en el consumo del bien 1. Entonces, la utilidad marginal del bien 1 no es nada más que en cuanto creció mi nivel de utilidad por haber aumentado el consumo del bien 1 en una cantidad. Aquí estoy hablando de valores discretos, ¿no? Si hablo de valores continuos, yo tendría arriba la diferencial de la utilidad y abajo la diferencial de x sub 1. O en términos más prácticos, en cuanto crece la utilidad, si yo aumento el consumo del bien 1 en una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo encuentro yo la variación delta de la utilidad? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Yo tendría que hacer utilidad final menos utilidad total. Entonces, acá yo tengo utilidad final menos utilidad total. Observen ustedes que cuando yo hablo de utilidad inicial, estoy hablando de la combinación inicial, ¿no? O sea, dado una cierta cantidad del bien 1 y del bien 2. A ver, hay dos señores que están molestando porque vienen tarde y quieren ingresar, entonces están que tocan y tocan la puerta y molesta eso. Lo que estaba diciendo entonces es que yo tengo una situación acá como esta, ¿no? Vamos a ver, tengo una situación como esta de acá, donde yo tengo una curva de indiferencia, ¿no? Bien 1 en el eje horizontal, bien 2 en el eje vertical, ¿no es cierto? Y en términos discretos, yo lo que estoy diciendo para términos discretos es que estoy, por ejemplo, acá y quiero cambiar para acá, ¿no es cierto? Entonces, el tema acá es el siguiente, si yo quiero moverme a la derecha en términos de unidades del bien 1, bueno, la única posibilidad es perder cantidades del bien 2 si quiero mantenerme sobre la misma curva de indiferencia, o sea, esta sería la misma curva de indiferencia. Entonces, acá lo que estoy haciendo es una medida, ¿no es cierto?, de la situación inicial, como ya lo marqué hace un rato. Esta es la situación inicial. Esta es la situación final, ¿no? Recuerden, estoy midiendo utilidades, ¿no? Estoy midiendo utilidades. O sea, la utilidad de la combinación X1, X2, ¿ya? Pero esta utilidad cambió porque en lugar de tener X sub 1, yo le aumenté un delta de X sub 1 y le aplico la función de utilidad, entonces esta es la utilidad final. Entonces, utilidad final menos utilidad inicial dividido entre la variación de la cantidad. Y eso sería perdón, mi utilidad marginal para el bien 1. Obviamente tiene el mismo sentido para el caso del bien 2, ¿no? En el caso del bien 2 tengo la utilidad final que corresponde a haber aumentado la cantidad, un delta, ¿no es cierto?, un incremental de X sub 2 y entonces mido la utilidad total y lo comparo con la utilidad inicial sin ningún cambio y lo divido entre la variación de lo que ha cambiado, que es la cantidad del bien 2 y eso me da esto, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, en ambos casos,
en ambos casos, yo estoy haciendo lo que hice en el dibujo, pasar de una curva de indiferencia de un punto a otro punto. Si yo pasara ahora, en términos prácticos, de nuevo acá, yo pasara ahora, dada mi curva de indiferencia, yo pasara dentro de mi curva de indiferencia. Yo iría a qué tal si yo quiero medir la tasa instantánea de cambio, entonces ahí la tasa instantánea de cambio. Entonces esa tasa instantánea de cambio tendría que ser pues la utilidad marginal del bien 1 va a ser la variación en la utilidad, ¿sí? Dividida por la variación en la cantidad, por ejemplo, del bien 1, ¿no? Del bien 1, x sub 1, ¿no? Es diferencial, entonces es una variación instantánea, ¿no? Y esa variación instantánea, cómo cómo se mira como la tangente, o mejor, como el valor de la pendiente de la tangente, ¿no? De la tangente. Entonces, lo que yo tendría que hacer allí entonces es trazar la tangente ahí, ¿no? Es más o menos esto, ¿no? Y la pendiente de esta tangente sería entonces la utilidad marginal, ¿no? O del bien 1 o del bien 2, donde ya cambiamos el incremental por diferencial. Incremental por diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, esa situación, ¿no? Es lo que buscamos estudiar. Vamos a estudiar cuál es el efecto de un cambio, cuál es el efecto de un cambio en la cantidad que consumimos de uno de los bienes sobre la utilidad. ¿Ok? Vayamos entonces de nuevo ahora a esto, ¿no? El resultado, por lo tanto, es la variación en la utilidad, obviamente va a ser la utilidad marginal por la variación en x sub 1. Lo único que se está haciendo es pasar, lo único que se está haciendo es pasar esta medida de acá, vamos a tener que quitar todo esto. Lo único que estamos haciendo es pasar esta relación de acá, ¿no? Esta relación de acá, que es la utilidad marginal. Entonces decimos, utilidad marginal es variación de la utilidad sobre variación en las cantidades del bien 1. Despejo ahora la variación en la utilidad y me da, pues multiplica la utilidad marginal por la variación en x1. ¿Ok? Lo mismo se va a hacer acá, lo mismo se va a hacer acá, tiene el mismo contenido, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá cuánto va a variar la utilidad. Bueno, va a ser la utilidad marginal multiplicada por la variación en la cantidad. ¿Cómo lo haríamos si fuera en términos continuos, ¿no? La diferencial de la utilidad sería la utilidad marginal, por ejemplo, del bien 1, multiplicada, ¿no? Multiplicada, vamos a ponerlo así, para seguir utilizando las X, la utilidad marginal del bien 1, multiplicada por la diferencial de X sub 1. Y obviamente lo mismo para el caso del impacto sobre la utilidad de un cambio en el bien 2. Entonces acá haríamos utilidad marginal de 2 multiplicada por la diferencial de X2 resuelto, ¿no? ¿Ok? Muy bien, repito, el objetivo del estudio acá es evaluar los impactos sobre el nivel de utilidad de una variación discreta continua en la cantidad que se consume de uno de los bienes, ¿sí? Dada la cantidad del otro bien, es decir, lo que estamos diciendo es muy sencillo. Si consumimos más
de un bien y todavía no estoy en el punto de saciedad, es probable de que el nivel de utilidad crezca, ¿no? O sea, dada la cantidad del otro bien que se convierte en stock, el flujo va a ser en el primer bien que yo mido su variación, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a parar mejor esto acá. Gracias, mil gracias. Sí, cuando uno, en fin, se pasa al tema de la asistencia, ocurren estos problemas que uno se le pasa. Ok, pero Andy, lo que estabas diciendo es que estabas criticando eh, como ineficiente, pero yo no sé por qué es ineficiente. Cuéntanos a todos por qué es ineficiente esa combinación para tu compañera, ¿no? Isaías, ¿no? Isaías Jesús, ¿no? ¿Por qué es ineficiente? O tú mismo, Isaías, dinos, te acaban de decir ineficiente, ¿por qué eres ineficiente o de repente no lo eres? ¿Estás ahí, Isaías? Ok, dime si eres ineficiente o eres eficiente, ¿no? Andy lo ha dicho así delante de todos, ¿no? Delante de 20 alumnos, lo ha dicho, que, claro, pero ese punto es ineficiente. Tu punto de consumo es ineficiente, eres tú el consumidor. ¿Pero por qué es ineficiente? Andy te ha hecho ineficiente y tú dices, soy ineficiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué eres ineficiente? ¿Mm? Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, dado tu ingreso y dado los precios, tú puedes tener más, ¿no es cierto? Tú puedes tener más. Y fíjense, yo voy a salir de esta combinación de acá, voy a salir, fíjense, miren lo que voy a hacer, miren lo que voy a hacer. Y ahora te pregunto a ti, Isaías, dime, ¿cómo estás ahora ahí? ¿Cómo estás ahora ahí? Cualquiera puede intervenir si quiere, ¿eh? Estás bien, pero hay una mejor combinación. No sé, yo no sé. Yo lo que digo es, y ahí ya fíjate, cuando tú estabas acá, tu bienestar era U1. Ahora que estás, ahora que estás acá, tu bienestar sigue siendo U1, pero por lo menos eres eficiente en el gasto, ¿no es cierto? Eres eficiente en el gasto, pero el bienestar es el mismo, exacto. ¿No? No hay una mejor combinación. Lo que estás haciendo es que te están, qué sé yo, creo que yo se lo dije, ¿no? Su padre, su madre, quien sea que lo sustentan a ustedes, que ustedes todavía son jóvenes, no están produciendo, te están diciendo, mira, te voy a dar, qué sé yo, 500 soles para tus pasajes, para que compres tus cosas, para que puedas estudiar, ¿no? Y de repente pues al mes te pregunta tu padre, oye, y el dinero, me ha sobrado 200. Bueno, te fregaste, ahora te doy 300 porque eres ineficiente en el gasto, ¿no es cierto? Es un poco la idea. Desde el punto de vista del conjunto presupuestario, tú estás haciendo las cosas bien, pero desde el punto de vista del bienestar, no.
A ver, me dices, una mejor combinación, me dice Isaías, no sería escoger el punto tangente de la curva con la recta de presupuesto. Ok, a ver, lo que estamos viendo es lo siguiente, estamos viendo lo siguiente. Hemos ganado eficiencia en el gasto, pero no hemos mejorado bienestar. Atención, que la eficiencia en el gasto también la puedes lograr de esta otra manera, ¿sí? Estamos. Ahí hay eficiencia en el gasto, ¿no? Entonces, vamos a suponer de que nosotros nos encontramos ahora, a ver, nosotros nos encontramos, ya, ok, y nos encontramos en la burbuja amarilla. Yo pregunto, ¿cómo harían ustedes para sentirse mejor? O sea, para aumentar la utilidad, ¿no? O sea, yo creo que Isaías lo que coge ese libro, ¿no? O una lectura o un conocimiento previo, y nos dice matemáticamente hay que buscar la tangente. No sé, yo lo que estoy preguntando ahora es, si tú estás en la burbuja amarilla, ¿qué haces tú? Cualquiera, por favor, cualquiera, ¿eh? ¿Qué haría? Si están, esta es la burbuja amarilla, ustedes están allí, ¿por dónde se moverían ustedes? ¿Por dónde se moverían ustedes? Uno tendría que moverse por la recta de presupuesto, porque eso los hace eficientes. Entonces, si yo me muevo por acá, por ejemplo, ¿sí? Soy eficiente en el gasto, soy eficiente en el gasto, pero mucha atención. Lo que está ocurriendo ahí, lo que está ocurriendo ahí es que ahora, ¿no? Estoy peor que antes desde el punto de vista de la utilidad. No tiene sentido, ¿sí? Eso no tiene sentido, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que podría hacer es desplazarme acá, ¿sí? Y si yo me desplazo ahí, fíjense, yo alcanzaría una curva de indiferencia más alta, ¿no? Más alta, ¿sí? Recuerda Isaías, lo que yo estoy haciendo es el proceso, ¿sí? Yo alcanzaría una curva de indiferencia más alta. Y ahí estoy mejor. Y ahí estoy mejor. Y ese es el proceso por el cual vamos a llegar a la combinación que tú nos estás diciendo. Yo podría haberme desplazado de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, ¿sí? Y continuar allí, ¿no es cierto? Y continuar allí, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué momento? Hasta que yo me encuentre con una curva de indiferencia, cuando yo me encuentre con una curva de indiferencia, que sea, ahí viene lo que tú dices, que sea tangente, que sea tangente, ¿sí? A la, que sea tangente a la recta de presupuesto, ¿ok? Y entonces ahí sí estaríamos maximizando la utilidad, ¿sí? Entonces, el máximo de utilidad que alcanzarías sería ese que estamos marcando ahí. ¿Ok? Entonces, conclusiones, fíjense, conclusiones, ¿no? Si ustedes se encuentran, primero, el punto de partida, vamos a ponerlo así, punto de partida, ¿no? Estoy sobre la recta de presupuesto. Ese es el punto de partida. Yo estoy sobre la recta de presupuesto, ¿ok? Si estoy sobre la recta de presupuesto, ¿ok? Entonces yo dibujo mi mapa de curvas de indiferencia. Yo dibujo mi mapa de curvas de indiferencia. Entonces yo voy a dibujar mi mapa de curvas de indiferencia. En este caso voy a desdibujar para que ustedes lo puedan apreciar mejor.
Y entonces digo lo siguiente, ¿no? Yo estoy acá y estoy sobre mi recta de presupuesto. Soy eficiente en el gasto. Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar. Soy eficiente en el gasto, ¿no? Entonces, si estoy sobre la recta de presupuesto, ¿no? Estoy sobre la recta de presupuesto, ¿no? Y mi curva de indiferencia la corta, corta la, corta la recta de presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es desplazarme por la curva de indiferencia, buscando curvas de indiferencia más altas, ¿ok? Buscando curvas de indiferencia más altas. Entonces, escuchen bien, si estoy arriba a la izquierda, si estoy arriba a la izquierda, entonces yo tengo que resbalarme por la recta de presupuesto en esta dirección. ¿Sí? Quiere decir de que yo tengo que de acá moverme, ¿no es cierto? De acá me muevo acá, 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 me muevo acá. ¿Sí? Si yo estoy abajo a la izquierda, ¿no? Si yo estoy abajo a la izquierda, entonces yo lo que tengo que hacer es desplazarme arriba a la derecha, ¿sí? Es desplazarme arriba a la derecha. Hasta que finalmente yo me encuentre en un punto donde, ojo con esto, donde lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Perdón. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. La tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio. ¿Sí? La tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio. Es decir, la tasa a la cual yo quiero cambiar es la tasa a la cual se puede cambiar. La tasa a la cual yo quiero cambiar es igual a la tasa a la cual se quiere cambiar. Esa es la conclusión. ¿Para hablar de qué? Para hablar del óptimo. Para hablar del óptimo. Para hablar del óptimo del consumidor. ¿Okay? Ese es entonces el óptimo del consumidor. Quiere decir, vamos a ponerlo por acá abajo, de que ustedes van a tener que enfrentar, ¿no?, el problema de maximizar la utilidad sujetos a la restricción de presupuesto. Matemáticamente, el problema es tomar una función o función, por ejemplo, de X y de Y. Este es un algoritmo, ¿cierto? Y tomar un segundo algoritmo, ¿no? Y ese segundo algoritmo es que M es igual a P de X por X más P de Y por Y, ¿no? Ustedes tienen que trabajar con estos algoritmos para resolver el problema, para resolver el problema, ¿no? Es decir, dada una función de utilidad, dado el precio del bien X, dado el precio del bien Y, y dado el ingreso del consumidor, encuentre usted la cantidad óptima del bien X y la cantidad óptima del bien Y, que son óptimas porque les permiten alcanzar el nivel de utilidad más alto, ¿no? Nivel de utilidad más alto, ¿no?
Entonces, fíjense ahora el siguiente, o los siguientes millones de problemas, ¿no? Millones de problemas que ustedes tienen que enfrentar, que ustedes tienen que enfrentar. Pues, y esto es ya trabajo fuerte para todos ustedes, ¿no? Ahí está el mundo de lo posible, ¿no es cierto? Ese es el mundo de lo posible, ¿correcto? Entonces, tienen ahí el mundo de lo posible. Yo voy a crear otro mundo de lo posible acá. Todavía puedo crear otro mundo de lo posible acá. Y puedo crear más mundos de lo posible, ¿ok? Pero acá estoy colocando 3 mundos de lo posible. ¿Listo? Muy bien. Si yo ahora tengo una función de utilidad, si yo ahora tengo una función de utilidad, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está la función de utilidad. Entonces, el problema es, hay el óptimo del consumidor, ¿cierto? Entonces, el problema va a ser, hay usted el óptimo del consumidor. O sea, encuentre usted el óptimo del consumidor. Ya sé cómo resolver ese problema. ¿Listo? Ahora atención. Yo estoy dibujando solo una curva de diferencia, ¿ya? Pero son infinitas, ya saben ustedes. Estoy dibujando solo una. Ahora voy a dibujar otra curva de indiferencia, ¿ya? Voy a dibujar otra curva de indiferencia. Ahí está. Ahí está la otra curva de indiferencia que estoy dibujando. ¿Ya? Vamos a ponerle otro color. Ahí está la otra curva de indiferencia. Entonces, yo le digo, a ver, ¿dónde está el óptimo acá? ¿Qué? ¿Dónde está el óptimo? Y ahora les digo, acá voy a poner otra curva de indiferencia, ¿no? Acá voy a poner otra curva de indiferencia. ¿Sí? Ahí está otra curva de indiferencia. Entonces les pregunto de nuevo, ¿dónde está el óptimo del consumidor? Y puedo hacer muchas más, ¿no? Muchísimas más, ¿no? Ustedes ya saben de que hay muchas más. ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo encontrar, cómo encontrar el, o sea, cómo encontrar el óptimo del consumidor? ¿Ok? Entonces tiene un problema ahí fuerte. Segundo, si encuentras el óptimo del consumidor y de repente lo pierdes, ¿por qué lo pierdes? Atención, lo pierdes porque cambió el precio bien X, uno, o porque cambió el precio bien Y, dos, o porque cambió tu ingreso, tres. Entonces vuelve a encontrar el óptimo del consumidor. Lo que es muy difícil que cambie es tu mapa de preferencias, porque el mapa de preferencias corresponde a la psicología del consumidor, la función de utilidad no son de cortísimo plazo, no son de cortísimo plazo, ¿no? Es decir, hay que hacer muchos esfuerzos para eso, ¿no? Por ejemplo, si a ustedes les dicen, ¿saben qué? Van a cambiar su ingesta alimentaria, ¿no es cierto?, por alimentos bajos en sodio, bajos en grasa, ¿no? Bueno, ¿cuántas herramientas de política económica se tienen que hacer para reprimir el consumo de alimentos no saludables, ¿no? Y los resultados no son buenos, ¿no es cierto? ¿No? Lo último que se ha hecho son este tema de los octógonos, ¿no? Que hace que, bueno, más o menos la gente lee un producto y dice alto en sal, ¿no? Alto en grasas saturadas, alto en grasas trans y toda esa historia. Y bueno, de repente va mejorando poco a poco, pero no es fácil. Muy bien, si ustedes no tienen preguntas, vamos a quedarnos aquí. ¿Ok?
Si no hay preguntas de parte de ustedes, vamos a organizar los grupos. Vamos a trabajar con 6 grupos. Vamos a trabajar con 6 grupos, los estamos asignando, ya están asignados los 6 grupos. Recuerden esto, recuerden esto. Ustedes tienen la pregunta para el grupo 1, acá está el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Esta vez vamos a empezar con más tiempo. A ver, vamos a darle, no, todavía son 11 y 18. Ya, 20 minutos, ¿ya? Van a tener 20 minutos. Vamos ya desde este momento a darles la opción de compartir pantalla. Ya tienen el compartir pantalla. Y tienen 20 minutos para resolver las preguntas que se les han hecho allí. ¿De acuerdo? Yo eventualmente voy a entrar a uno de los grupos para ver en qué andan. Recuerden, tienen el compartido de pantalla y tienen entonces 20 minutos. Nos vemos en 20 minutos y antes para los grupos, ¿no? Ok, ya pueden ir a sus grupos, ¿eh? Vamos a parar la grabación también. Me hacen recordar cuando retomé. A ver, muy bien, vamos a empezar entonces el trabajo. Yo estoy ahora compartiendo pantalla, pero, a ver, acá tenemos a los grupos. A ver, en la sala 1 estaba Yadira, Joseph y Julder. ¿Está presente alguno de ellos? Sí, profesor. Ok, muy bien. Es Yadira, ¿verdad? Sí, Sí, yo dejo de compartir pantalla para que tú compartas, ¿te parece? sí. Ok, adelante entonces para que hagas tu exposición, Yadira. ¿Se nota? Sí, sí. El problema que nos tocó fue grafique el mapa de curvas de inferencia de la siguiente función de utilidad. Como queremos la gráfica de curvas de inferencia, entonces se supone que por cada gráfica de curva de inferencia va a haber un valor de utilidad conforme vaya variando. Entonces vamos a para la utilidad vamos a poner como una constante k que puede ir variando dependiendo al tipo de gráfica que queremos, o sea, a cuánto queremos que valga la utilidad. Despejando y en función de x y poniendo el u, el 4 como una constante en sí, que sería acá. Tenemos la gráfica que es y igual a k sobre x raíz cúbica de x al cuadrado. Ok. Como x está elevado a un exponente, es un tipo de parecido en hipérbole, pero claro, no es tanto en hipérbole, donde cuando vale el punto 1 sub 1, este, el x y y son iguales. Esta sería más o menos, esta gráfica sería para cuando el k sea 1. Y conforme queremos que haya mayor utilidad, las gráficas van a ir subiendo las curvas de diferencia. Se va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Ok, ok. Esa sería. A ver, no sé si alguien más del grupo, ahí está Joseph y Julder, quieren intervenir. Si no es así, invitamos a cualquiera de los otros grupos, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5 y sala 6, el resto de compañeros que quieran intervenir sobre esta parte de acá. Pueden levantar la mano, ¿no? Tienen ustedes una opción de levantar la mano ahí y nos dicen. A ver, Yadira, la flecha que tú has puesto me parece una buena indicación. Estamos hablando de que trepas a curva de indiferencia más alta, ¿no? Han hecho la primera curva de indiferencia con el software, me parece bien. Lo que tienen, ¿podría subir para ver la función de utilidad? Ok. Ustedes tienen 4 veces x al cuadrado y al cubo, ¿no? Pero la gráfica de las curvas, a ver, eh, en su matemática, en su geometría, esto es una hipérbola, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. es una hipérbola. Pero vamos a ver, fíjense, supongan ustedes de que yo tengo 2 unidades de x, ¿no? ¿Cuál es el impacto sobre la utilidad? 2 al cuadrado, 4, ¿no? Ese es el impacto. Pero si yo tuviera 2 unidades de y, el impacto sobre la utilidad es mayor, ¿no?
2 al cubo, ¿verdad? De alguna manera, eso me está diciendo de que las curvas de indiferencia deben estar, ¿no?, dibujadas de tal manera, que puedan indicar ese peso que tiene sobre la utilidad en cada uno de los bienes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes eliminan los exponentes y ustedes tuvieran 4 veces x por y, ustedes podrían llegar a la siguiente conclusión de que el impacto de unidades adicionales de x o de y es el mismo sobre la utilidad, ¿verdad? Sí, profesor. Pero acá no, ¿no? Acá no, acá uno tendría que decir de que el impacto sobre la utilidad de unidades adicionales de y es más importante que el de las unidades adicionales de x. Eso yo no lo veo en su gráfica, ¿sí? Yo no lo veo en su gráfica. Si bajas un poco y miramos la gráfica, yo no lo veo. Me da la impresión de que esa gráfica le da el mismo peso al bien X que al bien Y. Esa es la impresión que me da, ¿no? Y yo pienso de que la gráfica que ustedes deberían tener o está más verticalizada o está más horizontalizada. No sé, quisiera que ustedes lo investiguen, ¿ok? No sé, profesor, nosotros, Adelante. mis compañeros hicieron, o sea, cuando, suponiendo que en el caso de que el Y sea X, o sea, el X tiene más impacto, la gráfica sale, no sale tan pegada acá, sino más bien sería más pegada al eje X. O sea, por Claro, eso es la horizontalizada y no es la verticalizada. gráfica que nos estás mostrando. Ujú. Es diferente. La otra gráfica vendría, si es que el X fuera más importante, eso vendría a ser más arriba y más bien estaría más pegado para acá. No, Más verticalizada. Más verticalizada. pero yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, pero no es lo que me están mostrando. O sea, la gráfica que están mostrando es una gráfica en la cual los exponentes para X y para Y parece que son neutros con relación a su impacto sobre la utilidad, es decir, uno comparado con el otro. Tienen la misma importancia. Eso es lo que yo veo en la gráfica. Ah, ¿Ya? Lo que ustedes me dicen es correcto, pero no es eso lo que se ve en la gráfica. Y lo que nosotros les hemos pedido es muestren el mapa de curvas de indiferencia de esta función. De que es una hipérbola rectangular, es decir, es una función no lineal, dependiente negativa, que es convexa, ok, está muy bien el trabajo. Pero creo que hay que hacer una precisión. Se van a dar cuenta mejor cuando veamos los otros trabajos. Está muy bien el grupo de Yadira, de Joseph y de Julden. Ya, si tú dejas de compartir Yadira, por favor, excelente. Pasamos al grupo 2, que estaba integrado por Josué y por Leslie. Adelante, por favor, comparten ustedes su pantalla y hacen su presentación. Ok, profesor. ¿Sí se logra apreciar, profesor? Disculpa. Sí. Ok. En este caso, nosotros lo que hicimos fue más, aparte de poder realizar la gráfica, fue lograr o hacer un análisis. Nuestra gráfica fue que la utilidad va a ser igual a 4x al cubo por y al cuadrado, que en este caso va a ser la curva de color violeta. En este caso. Una interrupción, por favor, José. A ver, para todos. La función de utilidad de ustedes es 4x al cubo y al cuadrado. El problema de ustedes. El de mío, sí, profesor. Es 4x al cubo y al cuadrado, ¿no? Y Sí. el primer grupo Sí, es profesor. 4x al cuadrado y al cubo, ¿correcto? Para todos, ¿eh? Entonces, estamos hablando de que el grupo 1 tenía 4x al cuadrado y al cubo, y este grupo tiene los exponentes invertidos. Correcto. Adelante, por favor. Ok, profesor. Entonces, nosotros ya al hacer un análisis,
nos preguntamos qué pasaba si alteramos, o sea, si cambiamos el orden de esos exponentes. Entonces, al X le pusimos el 2 y el Y le pusimos 3. Entonces, apreciamos que en el gráfico, cuando hicimos el cambio, la gráfica se empieza a horizontalizar. Ok. Ahora empieza a horizontalizar. Entonces, un poco que llegamos a la conclusión de que esos exponentes iban a tener en cuenta a la preferencia con respecto a ese bien. Por ejemplo, en el Y en la curva de color violeta, el X tiene de exponente de 3 y el Y de exponente de 2. Entonces, podríamos decir de que el bien X es mucho más preferible que el bien Y. Y no solamente hicimos esos gráficos, también evaluamos con otros gráficos. En caso de que X sea 1 y el exponente de X sea 1, el exponente de Y también sea 1. Y también con el par del exponente de Y sea 2 y el exponente de Y 1. Y sí, también pasa la misma situación. Pasa de que, por ejemplo, cuando el bien Y es mucho más preferible que el bien X, la curva se empieza a horizontalizar. Pero en el caso, por ejemplo, de que cuando el bien X es mucho más preferible que el bien Y, la curva se empieza a verticalizar. Pero en el caso de que los exponentes son iguales, sí apreciamos una curva mucho más perfecta. Porque no se puede explicarse en una combinación en un punto y después bajar a otro punto para generar, digamos, lo que sería la tasa subjetiva de cambio. No sé si puedes hacer eso. O sea, ubicarte en algún punto, por ejemplo, digamos, la segunda curva de diferencia, y tú te colocas en la parte alta y marcas un puntito. Mira que puedes marcar un puntito, una combinación. ¿Ya? ¿No? Ahí. Más alto, más arriba, no, más arriba. Lo más arriba que pueda. Ahí, por ejemplo, ¿no? Y ahora marca uno más abajo de ahí mismo, ¿no? Uno más abajo, otra combinación más abajo. Ahí, donde estaba la horizontal, la primera horizontal. Ahí. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que cambian una cantidad muy grande de Y para que aumente algo la cantidad de X, ¿no? ¿Estamos? Para esa ecuación, ¿no? Mientras que para la que está horizontalizada sería al revés. Cambiarían muy poco de Y para aumentar mucho de X. ¿Ok? Entonces, esa parte es tremendamente importante para que nos permita saber qué es lo que está pasando con el mapa de curvas de indiferencia. Nosotros lo metimos, por ejemplo, en una hoja de cálculo. Después me hace recordar, Josué, para que lo vean en la próxima reunión. Y entonces, el tema ahí es que yo puedo modificar los exponentes, ¿no? Y la gráfica, el Excel me lo vuelve a dibujar y me lo verticaliza o me lo horizontaliza, ¿no? Ok, muy bien. No sé si ustedes quieren añadir algo más. El grupo 2. Parece que se quedó fuera ya uno de los miembros del grupo 2. Okay, ¿alguna pregunta de parte de los demás? Muy bien, gracias, José. Puedes dejar de compartir. Buen trabajo, está bien esta diferenciación que has hecho con los exponentes, ese juego que has hecho. Muy bien, ¿eh? Vamos a Ok, pues gracias. Gracias. Vamos al grupo 3, ahí están Isaías, Liana y William. Liana, tú vas a preguntar. Pueden compartir. Profesor, yo voy a presentar pantalla. Muy bien, Liana. Adelante. A ver, a lo que nosotros nos tocó graficar fue la utilidad igual a 4XY. Entonces, lo que hemos hecho es graficar U como una constante, ponerle a U una constante, el valor de una constante,
Y como vemos, cuando despejamos y nos queda acá entre 4x. Entonces, a ver, esperen. Sí. Sigue, Elías. Sigue. Ya, entonces, como tenemos y igual acá sobre 4x, tenemos que, o sea, lo que nosotros pensamos es que cuando, por ejemplo, cambiamos en algo a y, entonces en esa misma proporción tiene que disminuir x para que k siga siendo una constante. Entonces tenemos curvas casi desplazadas paralelamente. Ya. En cambio, por ejemplo, si tuviésemos un x elevado al cuadrado, tendríamos a la y, cuando la despejamos, tendríamos utilidad sobre 4x al cuadrado. Entonces, esa x sería más favorable para consumir, o tendríamos más inclinación a consumir la x, ya que en una variación con respecto a y tendríamos que hacer una gran variación en x. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, así lo entendimos. A ver, estamos encontrando de que la hipérbola es una hipérbola equilátera, es una hipérbola rectangular para el problema que se les ha dado. Entonces, a ver, para todo el plenario, ¿ya? Tenían una función de utilidad 4x al cuadrado y al cubo, 4x al cubo y al cuadrado, y 4x por y. ¿No es cierto? Entonces, ahí encuentran de que si bien todas son hipérbolas, unas están más paradas, otras están más echadas, y la otra es la que les ha tocado al grupo 3. ¿No? La idea es, de nuevo, de que todos empiecen a reflexionar sobre el impacto, como lo ha hecho acá la compañera Liana, ¿no? El impacto que tiene sobre la utilidad, las modificaciones en X o las modificaciones en Y. En el caso que les ha tocado a ellos, el impacto es el mismo. El impacto es el mismo. Y a los casos que les ha tocado al grupo 1 y al grupo 2, los impactos cambian, ¿no? Como ella ha mostrado en el caso de X al cuadrado, el peso de X es importante en términos de la utilidad, dadas las preferencias del consumidor. Recuerden, todo esto es el mundo y las preferencias del consumidor. Vamos a retomar el tema de horizontalización de las hipérbolas y verticalización de las hipérbolas cuando añadamos al mundo de lo deseado el mundo de lo posible, digamos, el tema de los precios, ¿no? Nos queda ahí un trabajo que hacer. Muy bien, con el grupo 3, bien trabajado también. Dejan ustedes de compartir, por favor, Liana, y pasamos al grupo 4, donde está Diego, está Robert y está Williams. Ya, por eso. Voy a compartir pantalla. Adelante, entonces empezamos con la exposición, va a estar a cargo de Diego. Ok. Esto nos tocó a nosotros, lo que está acá. Y viene siendo la función de utilidad. Y hallamos lo que es la pendiente. Y nos salió esto. Es una pendiente en constante, porque a U lo igualas a un K, lo pasas a restar y es justo una recta. Y está horizontalizada y creciendo para allá, para la dirección de allá. Claro. ¿Podrías tú allí en tu pantalla poner la ecuación que tienen, pero como Y función de X y función de utilidad? ¿Puedes hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, en tu ecuación U igual X más 2Y, despeje Y. Ya, Y. entonces lo igual a un K. No, despeje Y como en términos de X y de U, nada más. Y igual. No, pues Y igual. Ya. Haz Y igual, ¿a qué es igual? A U menos X partido 2, ¿no es cierto? U partido 2 menos X partido 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Es Y es igual a U partido 2 menos X partido 2, ¿correcto? ¿Estamos? Ese U partido 2 me da igual, porque recuerden, transformación monótona, ¿no? Utilidad o la mitad de la utilidad es lo mismo acá.
Pero lo que tienes tú es que ese U2 es un parámetro y la pendiente de la función lineal es 0,5, como ustedes han calculado, ¿no? Entonces ahí ya tienes el 0,5 y con esa pendiente 0,5 tú estás horizontalizando tus curvas de indiferencia, a diferencia, verbigracia, de la siguiente función de utilidad. U es igual a 2x más y. ¿No? Si tú tuvieras U igual 2x más y, esas estarían verticales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo que me está diciendo, está interviniendo aquí Diego, creo, ¿no? Sí. Sí, profesor. Diego, ha llegado a una conclusión interesante, la pendiente es constante. En los 3 casos anteriores, la pendiente era variable, lo cual significaba que las tasas subjetivas de cambio son variables, ¿no? Pero este es un caso donde las tasas subjetivas de cambio son constantes. ¿Algún ejemplo que pueda darnos el grupo? ¿No? Puede ser Diego, puede ser Robert, o puede ser William. ¿Algún ejemplo que nos pueda dar sobre qué cosa tengo en el eje X y qué cosa tengo en el eje Y? Más allá del ejemplo tonto del libro, ¿no? Bueno, profesor, ya que A la izquierda, ya que hablamos de bienes sustitutivos, podría quizás dar el ejemplo de té y anís, podría ser. ok, de acuerdo. O sea, solo depende de ti nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu pendiente en el caso de las unidades son tasa de té y tasas de anís? Eh, ¿Cuál sería para ti el valor de una taza de té? Bueno, en mi caso preferiría el té. Ok, eso quiere decir de que una taza de té debería valer por lo menos 2 tazas de anís, ¿no? Ujú. Porque vale mucho el té, ¿ok? Y si la tasa de t está en el eje horizontal, ¿te representa ese gráfico o no? No, tendría que estar en el eje vertical, en el eje Y. Ok, excelente. Muy bien, muy bien. Gracias al grupo. No sé si hay preguntas del plenario. Si hay alguna pregunta, nos enfrentamos por primera vez a una tasa subjetiva de cambio. Nos enfrentamos a un tema de bienes que son sustitutos perfectos, lo cual significaría de que los 3 primeros grupos se enfrentan a bienes que son sustitutos imperfectos, ¿no? Porque si pueden pasar de una combinación a otra combinación, es porque están haciendo un trabajo de sustituibilidad, pero no sería una sustituibilidad perfecta, ¿no? Entonces, acá recuerden, la percepción de consumidor es que el té en una cierta proporción constante es sustituible por el anís, ¿cierto? Por el anís. En el otro caso, la sustituibilidad es variable, el grado de sustituibilidad. Vamos, deja de compartir Diego, y pasamos al grupo 5. Ya, profesor, gracias. Gracias, gracias. Está Andy y está Miguel. Sí, profesor. Voy a compartir pantalla. Ok, muy bien. Miguel se encarga entonces de compartir pantalla. ¿Se ve? Ok, muy bien. Muy bien. La curva de indiferencia que nos tocó es la utilidad del mínimo entre X y un 2Y. Esta sería la gráfica finalmente y puse algunos puntos de diferentes combinaciones para que pueda apreciarse la proporción. Y dado esta pendiente de 2, ya que son relación de 1 y 2, sería un ángulo de 63.5 por trigonometría, que ya muchos ya sabemos. Y eso sería, profesor. Ok, lo que tú estás diciendo es que si tú tienes una combinación como por ejemplo 1,2, ¿no es cierto? Si tienes 1,2, entonces la utilidad sería el mínimo de 1,4, ¿no? ¿Sí?
O sea, tú me estás colocando ahí abajo, ¿no? En el primer vértice de tu primera curva de indiferencia, tú lo que tienes es una unidad de X y 2 unidades de Y, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, aquí en tu, sí, ese es 1 de X y 2 de Y. Y en tu función de utilidad tú dices que U es igual al mínimo de 1, 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Entonces, el mínimo de 1,4 sería 1, y eso es lo que te está dando esta función de utilidad de 1, ¿no? Cuando saltas al otro, te da 2, y cuando saltas al otro, te está dando 3, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, te está dando un vértice. Atención ahí, fíjense, atención ahí. Si ustedes hacen, y no sé si puedes hacerlo, no sé si puedes hacerlo tú, Miguel, Dígame. ponen X igual 2Y. X igual 2Y, ¿no? Y ahora despejas Y. Entonces, Y es 0.5X o X medio. ¿Listo? Excelente. ¿De acuerdo? Entonces, atención, la gráfica de eso, la Sí. ha hecho el grupo ahí está ya graficada. Ya está, es esa línea. ¿Sí? Entonces, atención, cuando ustedes tienen una función de utilidad para bienes complementarios perfectos, ¿no? El procedimiento para la gráfica es relativamente sencillo, ¿no? Ustedes igualan los elementos que están en la llave, ¿no? X es igual a 2Y, ¿sí? Y despejan Y. Y la función resultante es la función lineal dependiente positiva que contiene los vértices de las infinitas curvas de indiferencia, ¿ok? Entonces ustedes se ubican en un punto cualquiera. Podrías ubicar un punto cualquiera sobre esa línea de vértices, Miguel, por favor, un punto redondo. Tienes la opción ahí de un punto redondo. Ok, ahí, por ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿cómo construyes tu curva de indiferencia? Una horizontal, ¿no es cierto?, que parte de esa burbuja, y después una vertical. ¿Puedes dibujarme? ¿No? Una línea, ¿no? Que, eh, que pase por ese vértice que habías marcado, ¿no? Yo creo Sí. que en lugar de ángulo, lo hacías simplemente uno por uno. Ok. Ahí está. Genial, genial. Entonces, ese es el sistema con el cual uno le dice, dibuje un mapa de curva de indiferencia. Bueno, 3 curvas de indiferencia. ¿Cómo las hago? Trazo la línea que une, que conecta los vértices, y cómo encuentro esa línea. X es una función de Y, despejo de Y, y ya está. Ya tienen la función lineal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos bienes? Ejemplo de estos bienes. ¿Eh? ¿Cuál sería un ejemplo de estos bienes, Miguel? Ah, De nuevo, el ejemplo tonto del libro es zapato derecho, zapato izquierdo. ajá. ¿Sí? Podría ser que el bien X sea un cuaderno de 100 hojas y los de Y sean los de 50. Yo lo veo más como sustitutos que como complementarios, ¿sabes? No sé. Complementario. No, de repente tú tienes el cuaderno de 100 hojas y el cuaderno borrador, por ejemplo, no sé, que vayan más o menos juntos. O si tienes el cuaderno, de repente es el lapicero, ¿no? Que deben ir juntos, ¿no? Que cuando te compras un cuaderno, te compras un lapicero, ¿verdad? O dos lapiceros, no sé, para llenar el cuaderno, ¿no? Ya la proporción es un asunto de las preferencias, ¿no?
Pero recuerden lo que yo estoy llamando la atención. El ejemplo tonto del libro de zapato derecho, zapato izquierdo. No tiene sentido. No conozco yo ninguna fábrica de zapato derecho ni de zapatos izquierdos. No los conozco, ¿no? Entonces, eso no se vende en el mercado. No se vende en el mercado. Cuando tengamos, ojalá nunca lo tengamos, ¿no? Una probabilidad de que la gente nazca con un pie derecho o con un pie izquierdo y nada más, seguramente va a surgir fábrica de zapato derecho y zapato izquierdo y productos de zapato derecho y zapato izquierdo. Pero, mientras tanto, no, ¿no es cierto? Por lo tanto, es relativamente imposible. Y el otro ejemplo tonto es el plumón azul y el plumón negro. Una cosa así dice el libro del profesor Varian, ¿no? Que es el caso de sustitutos perfectos, ¿no? Muy bien al grupo 5. Y están viendo ustedes entonces de que hemos visto 3 preferencias regulares del tipo Cobb-Douglas, donde se han modificado los exponentes y encontramos de que hay verticalización, horizontalización y bueno, una situación normal, ¿no es cierto? Bueno, no normal, sino una situación regular. Y ahora están viendo y después han visto el caso de sustituibilidad perfecta y de complementariedad perfecta, que han hecho ustedes el trabajo. Dejas de compartir, Miguel, y pasamos a la sala 6, donde está Nicole y está Jorge. No sé quién va a exponer ahí. Yo, profesor. Ok, Jorge, adelante, por favor. Profesor, con mi compañera compartiendo ideas, hemos llegado a la conclusión que esta sería la curva de diferencia para el problema 6. Sí, que sería la inversa del 5, ¿no es cierto? El 5 era el mínimo y este es el máximo, ¿no? Claro, claro, sería la inversa del mínimo, ¿no? Sería el máximo donde concurren cuando son iguales, ¿no? Cuando X igual a Y, acá está el punto de concurrencia y pasa por la recta de 45 grados. ¿Y qué viene se te ocurre, Jorge? ¿Qué viene se te ocurre en esos casos? Ya, hemos hablado de sustituto perfecto, complementario perfecto, y viene de tipo Cobb-Douglas, que son tanto sustitutos como complementarios imperfectos, ¿no? Acá, ¿qué cosa se te ocurre? Sí, no, yo pensaba al contrario, yo pensaba que al contrario era bien sustitutos, ¿no? Porque otro era, ¿no? O sea, otro tenía mayor importancia que el otro, se puede decir, ¿no? Si X es mayor que Y, entonces X es más importante, ¿no? Claro, pero en caso de la sustituibilidad tendría que tener o la forma de preferencias regulares y entonces la sustituibilidad es imperfecta o funciones lineales dependiente negativa donde la sustituibilidad es perfecta, ¿no? Acá tú lo que tienes es una concavidad en la curva de indiferencia que es una concavidad rígida, dura, ¿no? A diferencia del caso anterior, donde es mínimo de X, Y, donde lo que tiene es una convexidad que es un ángulo recto, si quieres, ¿no? Acá Sí, es un sí. ángulo recto, pero rotado, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿cuál es el significado de esto, no? Bueno, si X es 3 y Y es 5, bueno, el valor es 5, pues, ¿no? Sí, Ahora, sí. ¿qué pasa si yo le digo lo siguiente, un clásico, yo le digo lo siguiente, fíjense, se trata de las notas, ¿no es cierto?, del curso de microeconomía y de macroeconomía, por decirlo, ¿no? Microeconomía y macroeconomía, y se trata del tiempo que ustedes le dan para estudiar, ¿no? Entonces, o mejor, voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar. Microeconomía, examen parcial y examen final, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes al examen parcial y cuánto tiempo le dedican al examen final, ¿no? Entonces, el profesor dice, bueno, la nota va a ser la máxima del el examen parcial y del examen final. Entonces, si tú sacas en el parcial 10 y en el final 10, tu nota es 10. Si tú sacas 10 en el parcial y 15 en el final, tu nota es 15. Pero si tú sacas 15 en el parcial y 10 en el final,
tu nota es la del parcial, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo esto es que cualquiera que sea el valor, yo quisiera que tú te coloques en una, puedes poner otra burbuja, otro circulito, en cualquiera de las curvas de indiferencia, pero que no esté en la diagonal, en la que atraviesa los vértices. Digo, perfecto. Ahí, por ejemplo, ¿no? Eso de ahí te da el mismo nivel de utilidad que la que está en el vértice. ¿Correcto? El mismo nivel de utilidad, ¿no? Porque es exactamente la inversa de los complementarios perfectos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Quiere decir de que en la medida que tú tengas la cantidad fija de X, no importa si de Y tiene 0, 1, 2, 3, 4, etc., no importa, ¿no es cierto? Porque lo que importa es que tengas esa cantidad fija de X. O al revés, si esa burbuja la colocas en la parte horizontal de la curva de indiferencia, entonces en ese caso lo que vas a decir es, no importa la cantidad que yo tenga de X, siempre que tenga la misma cantidad de Y. Ese es el sentido de maximizar X, Y, ¿no? Y van a encontrarse con problemas de este tipo. ¿Ok? Muy bien, si no hay intervenciones de nadie, observen lo siguiente, ¿no? Lo que nos queda acá es esto, ¿no? Perdón. Observen lo siguiente. Puedes dejar de compartir este. Ahora sí, profesor. Ok, gracias, Jorge. Bueno, gracias a todos. Yo voy a compartir mi pantalla, ¿no? A ver, lo que hemos visto es jugar, ¿verdad?, con las funciones de utilidad en términos de tener la destreza, ¿no?, tener la habilidad para graficar las funciones de utilidad. De eso se trata, o sea, por favor, hagan 1.000.000 de ejemplos más, ¿no es cierto? Es la habilidad para graficar las funciones de utilidad. En mi opinión, eso puede ser la mitad del problema, ¿ya? Eso puede ser, a ver, puede ser la mitad de la solución de un problema, ¿eh? De la solución de un problema. ¿Por qué? Porque los problemas, digamos, simples, los problemas simples, ¿dónde se encuentran? Cuando uno tiene, por ejemplo, su mundo de lo posible, ¿no es cierto? Perdón. Uno tiene su mundo de lo posible, ya está ahí el mundo de lo posible, pero ahora tenemos que enfrentarnos a la actitud, las preferencias de los consumidores. Entonces uno dice, oye, papayita, acá está la cosa, ¿no es cierto? O sea, el tema es bastante sencillo, si ustedes lo miran así, y entonces ustedes dicen, ¿dónde está la solución de mi problema? La solución de mi problema está acá. Listo, ese es el óptimo, ¿correcto? Pero, ¿qué pasaría si no te encuentras con eso, si no te encuentras con una gráfica un tanto distinta, como por ejemplo una gráfica así? Ahí estamos hablando de una verticalizada, una gráfica así, ahí está con una horizontalizada, ¿no es cierto? Una así, ahí estamos hablando de una pendiente constante, ¿no? Una así, ¿no? Acá estamos hablando de los complementarios perfectos, ¿sí? O una así, que es la que acabamos de ver, o también una, atención, así, que es cóncava, etc. ¿Se entiende? Entonces, la habilidad que tenemos es la habilidad que necesitamos es la habilidad para graficar y tener el concepto, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la manera más sencilla con la cual nosotros nos enfrentamos es decir, oye,
Si yo estoy acá, ¿no es cierto? Bueno, mejor es que me mueva acá y entonces alcanzo una curva más alta. Me muevo todavía más abajo y alcanzo una curva más alta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de la siguiente reunión, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer a partir, digo, de la siguiente reunión es lo siguiente, ¿no? Vamos a medir allí, ahí vamos a medir, en ese punto, vamos a medir la tasa objetiva de cambio y vamos a medir la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, en este punto de acá, ¿no? Sería interesante saber cuál es la tasa o cuánto es la tasa subjetiva de cambio y la tasa objetiva de cambio. Es decir, me interesa que ustedes me digan ahora lo siguiente, fíjense. Atención, la tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio. ¿Será correcto eso? O la tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio. ¿Será correcto eso? O la tasa subjetiva de cambio es menor, valor absoluto todo, a la tasa objetiva de cambio. ¿Cuál creen que es la situación que estoy marcando acá para esta combinación? ¿No? ¿Cuál es? Bueno, ¿alguien me lo dice? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me lo puede decir? En esa combinación marcada por la flecha, ¿la tasa subjetiva es mayor que la tasa objetiva? ¿O la tasa objetiva, o la tasa subjetiva es igual a la tasa objetiva, o la tasa subjetiva es menor que la tasa objetiva? ¿Alguien puede decirme eso? No están trabajando acá, parece, ¿no? La subjetiva es mayor que la objetiva. Ok. ¿Qué es lo que estoy ahorita poniendo, no? Ahí estoy colocando, fíjense, ahí estoy colocando yo la tangente, ¿eh? Ahí estoy colocando la tangente, ¿se ve? ¿Listo? Voy a ponerlo a fondo mejor, ya está. Ahí estoy colocando la tangente. La tangente está parada, ¿no es cierto? Está parada comparando con la pendiente de la recta de presupuesto. Entonces, lo que yo tengo es que la tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio. Atención, por favor, ¿eh? La tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio, ¿ya? Perdón. Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente, ¿ya? 5 es mayor que 3, ¿ok? 5 es mayor que 3, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que 5 sea mayor que 3. ¿Qué es la tasa subjetiva de cambio, no? Es, yo quiero más unidades del bien X, ¿sí? Yo quiero más unidades del bien X, ¿ya? Y estoy dispuesto a pagar por una unidad adicional del bien X, estoy dispuesto a pagar 5 unidades del bien Y, ¿ya? Entonces yo voy al mercado, busco a la vendedora de unidades del bien X y le digo, por favor, deme una unidad del bien X, yo a cambio le voy a dar 5 unidades del bien Y. ¿Y qué me dice la vendedora? La vendedora me dice, oiga, no es necesario, ¿no? Si usted quiere una unidad del bien X, deme 3 unidades del bien Y. Ah, caramba. Entonces, si eso es así, ¿cuál es mi conclusión? Por favor, presten atención. Mi conclusión es qué barato está X. Esa es mi conclusión, ¿no es cierto? Y si esa es mi conclusión, ¿cuál es mi toma de decisiones? ¿Cuál es mi toma de decisiones? Mi toma de decisiones es esta, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer, atención por favor, lo que yo tengo que hacer es resbalarme por la recta de presupuesto, o sea, abajo a la derecha me voy resbalando, hasta alcanzar una curva de indiferencia más alta, donde, por ejemplo, la tasa subjetiva de cambio sea 4 y la tasa objetiva de cambio sea 3.3.
y todavía digo, caramba, está barato, ¿eh? ¿Ya? Fíjense ustedes qué pasaría si es que yo no me encontrara en esa situación, si no me encontrara acá. Si yo me encontrara allí, yo tendría que decir, fíjense ustedes, yo tendría que decir que la tasa subjetiva de cambio es menor a la tasa objetiva de cambio, ¿no? Es decir, yo trazo acá mi tangente ahí, ¿no es cierto? Yo tengo que trazar mi tangente ahí, ¿no es cierto? Ahí está la tangente. Y ustedes pueden ver de que esta tangente está más horizontalizada, ¿no es cierto? Entonces, y yo digo, en este caso, al revés, ¿no? Entonces, perdón. Yo en este caso estoy diciendo lo siguiente, ¿no? Mi conclusión es que entonces que, los valores son 3 es menor que 5, ¿no es cierto? Entonces, yo voy al mercado y le digo, señora, deme una unidad de X, ¿no? Deme una unidad de X y yo a cambio le voy a dar 3 unidades de Y. Y la persona me dice, no, señor, si usted quiere una unidad de X, a mí me tiene que dar 5 unidades de Y. Entonces yo digo, qué caro está X. Y si yo digo qué caro está X, yo tengo que sacar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que si está caro, entonces yo voy a utilizar menos unidades de X y más bien más unidades de Y. Observen esto. Yo subo, ¿no es cierto?, arriba a la izquierda, pero por la recta de presupuesto. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿de acuerdo? Hasta que me encuentre con una situación en la cual la tasa subjetiva es igual a la tasa objetiva. Si yo voy al mercado y le digo, señora, deme una unidad del bien X, yo le voy a dar a cambio 4 unidades del bien Y. Ah, no hay problema, señor, porque justo nosotros pedimos 4 unidades del bien Y por una unidad del bien X. La tasa subjetiva es igual a la tasa objetiva. Tengan en cuenta esto, miren, me muevo por la recta de presupuesto hasta alcanzar la curva de indiferencia más alta posible. Recuerden bien esto, porque cuando estemos en la teoría de la producción, ahí vamos a decir exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario, ¿eh? Que tengan mucho cuidado y recuerden bien esto. Muy bien, con esto estamos terminando la